Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 22 de mayo de 1936. Y lo vamos a iniciar, como es costumbre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. El nuevo gobierno de Casares Quiroga realiza hoy su primera reunión con el presidente de la República, el señor don Manuel Azaña, pero nada cambia. Continúan las detenciones arbitrarias, el cierre de locales políticos de derechistas, el encarcelamiento sin motivos de militantes y simpatizantes de derechas y de la Falange y el tradicionalismo, se produce todos los días de manera arbitraria bajo cualquier excusa, a lo que se une la censura de prensa y cuantiosas multas a los directores de los periódicos críticos con el Frente Popular. Señores, ustedes serán libres, aunque sea por la fuerza, parecen querer decir los actuales gobernantes de España, y los partidos, por supuesto, que los sujetan en el poder. Y antes de iniciar el relato de la actualidad nacional, vamos a dejarles con una noticia de publicidad. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Abrimos pues esa página de información nacional que les anunciábamos antes del bloque publicitario. El Gobierno ha celebrado su primer consejo con el presidente de la República. Se limitó a un informe al jefe del Estado de la situación de la política nacional y exterior y de la labor que se propone realizar en las Cortes el nuevo Gobierno. Después despachó el señor Casares Quiroga en privado con don Manuel Azaña. En Vitoria han multado a un periódico. El gobernador ha impuesto al director del periódico tradicionalista El Pensamiento Navarro una multa de 2.000 pesetas porque ha publicado 2 artículos. El asunto había pasado al juzgado, quien sobreseyó la causa, pero la autoridad gubernativa, amparada en la Ley de Orden Público, ha mantenido la multa, procediendo al embargo de bienes del director del periódico, que es un modesto periodista que vive de los ingresos que le proporciona su profesión. Las Cortes terminaron la discusión del proyecto de ley sobre derogación de la vigente ley de jurados mixtos. El proyecto volverá a la Cámara para su aprobación definitiva. Y tenemos información de última hora que nos llega desde nuestra redacción. Una gestión del jefe de la Confederación Española de Derechas Autónomas cerca del señor Molés. El señor Gil Robles conferenció ayer tarde con el ministro de la Gobernación. Al salir del despacho del ministro, el jefe de la CEDA, se le preguntó cuál había sido el objeto de la entrevista y contestó que había ido a darle cuenta de detenciones, que cree injustas, de afiliados a Acción Popular y de la clausura de centros de esta organización política. Y antes de irnos a la información internacional, les dejamos con otra noticia de publicidad. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. El régimen de Foscao es recomendado a los convalecientes, a los anémicos, a los ancianos, las nodrizas, a todos aquellos que sufren del estómago o digieren con dificultad los alimentos corrientes. El Foscao solo se expende en botes precintados, a granel es falsificado. En el ámbito internacional tenemos que destacar que Inglaterra se posiciona ante la situación internacional. El primer ministro británico, Bowling, dice que el gobierno hace constar que en ninguna circunstancia será consentida la intromisión de Italia en los asuntos de Palestina y de Egipto. Esta acción tropezaría con la oposición británica por todos los medios. Un gran desfile militar se ha celebrado en Addis Abeba. Las grandes concentraciones de tropas italianas en la conquista de la capital de Abisinia han terminado con un gran desfile ante el mariscal Badoglio, en el que han tomado parte las fuerzas motorizadas italianas. En cuanto a otro aspecto de la actualidad, tenemos que destacar
que ha sido detenido en Barcelona uno de los pistoleros que asesinaron a Dato, a Eduardo Dato. Hace mes y medio se cometió un robo en la casa Vilardell, de la calle Riera Baja, donde desaparecieron géneros por valor de 15.000 pesetas. Baja, donde desaparecieron géneros de esta cantidad importantísima, 15.000 pesetas. Hoy fueron detenidos Pedro Mateu Cousidó y su amante, Nicolasa Gutiérrez Landa, en cuyo poder se hallaron parte de los géneros robados. El detenido Mateu vive en Barcelona desde hace varios años. Vino procedente de Tarrasa, donde se instaló después de extinguir la condena que se le impuso por haber tomado parte en el asesinato de don Eduardo Dato. Y en cuanto a los deportes, aquí tenemos, procedente de nuestra redacción, la última hora. Los amantes del boxeo permanecen aún consternados por la pasada velada que ofreció Nuevo Mundo, en la que el marsellés Manfred acabó siendo derrotado a los puntos por el aspirante Lozano. Y vamos a despedir ya nuestro boletín informativo en Radio Universal, y lo hacemos, pues como siempre, con una melodía musical de nuestra selección que esperamos que sea de su agrado. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Pues muy bienvenidos al 22 de mayo de 2019, desde el 22 de mayo de 1936, donde hemos estado hace unos segundos relatándoles qué es lo que sucedía el día de la jornada, el 22 de mayo de 1936. Y ya en 2019, en el siglo XXI, está con nosotros el profesor Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de la Universidad San Pablo CEU e investigador asociado del Instituto CEU de Estudios Históricos. Y viejísimo amigo mío, no por él sino por mí, lo de viejísimo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bienvenido. Gracias. Vamos a ver, existía la censura de prensa en la Segunda República, pero la imagen que tenemos es que, bueno, aquel tiempo de la Segunda República, pues lo fue de libertad, tolerancia, hermandad. La Segunda República fue un periodo muy complejo. Entonces, la República del año 31, o incluso la República teorizada, tuvo después poco que ver con la evolución que se fue produciendo. Entonces, de la República, digamos, burguesa, moderada, del año 31, que en realidad existía sobre todo en la idea y en los proyectos políticos de cierta intelectualidad, pero que era muy diferente de lo que después se termina produciendo. Entonces, cuando se plantea esta imagen, uno tiene que preguntar de qué año estamos hablando, porque el cambio que va del año 31 al año que nos ocupa ahora, del año 36, es un cambio profundísimo. Entonces, es cierto que la República, sobre todo, insisto, en este plano teórico, encarnaba o representaba este ideal de libertad y de ilustración y de moderación, pero esa moderación, esa ilustración y esa libertad terminaron no solamente en la censura, sino también en el cierre de numerosos medios de comunicación. El profesor Justino Sinova tiene un libro, una monografía entera sobre la prensa en la Segunda República, donde muestra cómo a medida que el régimen republicano, por un lado, va teniendo cada vez mayor oposición, pero por otro lado se va sintiendo cada vez más asediado, y es verdad que había una oposición férrea. Parte de la oposición fue desde el comienzo del régimen republicano, otra parte vino a medida que las sucesivas políticas de la República, por ejemplo en materia de libertad religiosa, iban generando cada vez un rechazo mayor. Digo que a medida que la propia República se va sintiendo amenazada, va aprobando tanto normas de rango legal como normas administrativas que van creando un clima que lleva no solamente a la censura, insisto, sino al cierre de medios de comunicación o a la imposición de multas fortísimas que en la práctica suponía la muerte del medio, eran inasumibles. Bueno, el paradigma fue Gracia y Justicia, aquel semanario satírico, de un humor inteligentísimo, el padre de luego la Codorniz, cuyo director fue al final, era de derechas, aquel medio de comunicación, Gracia y Justicia, y su director al final fue torturado y fusilado en el Madrid Rojo. Lo que pasa es que, fíjate, Eduardo, que podemos centrarnos en las publicaciones satíricas, pero no era el único caso. No. Había periodismo de información,
El caso de las publicaciones satíricas las podríamos situar en el periodismo de opinión. Pero se dio incluso con publicaciones que eran más de pensamiento, que tenían poco que ver, digamos, con el escándalo político, con la información política. Porque en realidad, para terminar de tener todo el panorama, junto con una prensa que podríamos considerar una prensa más independiente o más libre, había una prensa de partidos. Entonces, la importancia de la prensa de partidos es creciente en la medida en la que va sirviendo para señalar a los potenciales enemigos. Teniendo en cuenta que además no solamente la prensa era prensa de partidos políticos, sino había prensa, por ejemplo, de sindicatos. Entonces, para comprender la España de este tiempo, es necesario comprender, por una parte, ese panorama de medios donde había desde Gracia y Justicia y publicaciones satíricas, pasando por el periodismo de viñetas, importantísimo, hasta publicaciones culturales o de pensamiento. Junto con esto, hay otra dimensión, que es la profunda transformación que se está produciendo en el periodismo en este momento. Podríamos hablar del debate, siendo profesor en el CEU, cómo no hablar del debate, pero podemos hablar de la importancia creciente del periodismo internacional. En algún programa hemos hablado de esto. Sí, señor. De un personaje como Chávez Nogales, de la importancia de géneros como el fotoperiodismo, que en este momento es crucial. Un poco más adelante vamos a tener como el propio panorama de las revistas se va revolucionando. Y no solamente en España, en toda Europa se está produciendo este cambio. Entonces la República ve en los medios de comunicación de la oposición un factor de subversión y ve un peligro en ellos. Insisto, no solamente en determinados medios, sino en la idea de que puede haber ciertas cabeceras que no se controlan y que se pueden utilizar para la subversión. Cuidado, no solo para la subversión desde la derecha, que podría ser una oposición, para la subversión desde la izquierda revolucionaria. Claro, Azaña esto, por ejemplo, lo ve claro. Azaña, sobre todo, insisto, no tanto en el 36, sino antes, Azaña ve que puede haber un riesgo de desestabilización no solo por las derechas, sino también por ciertas izquierdas y por los nacionalistas. Con los que Azaña... Qué cercano siempre... suena eso, Por eso digo que cuando nos quedamos solamente con una parte del panorama, tendemos a la distorsión, a entender mal el periodo histórico. Las fuerzas subversivas contra la República más de signo burgués no eran solo cierto sector de la derecha, que insisto, esa oposición existió, sino también cierto sector de la izquierda revolucionaria. Y de los nacionalistas. Y los nacionalistas, a lo largo de todo el periodo republicano, van viendo qué grietas existen para tratar de ir aprovechándolas. Y en esto hay un posibilismo de los nacionalistas y hay una intransigencia de los nacionalistas. Cualquier paso que contribuya a socavar la unidad nacional y a continuar con lo que hoy llamaríamos en una expresión política la agenda nacionalista es apoyado. Cualquier paso que pueda reforzar la unidad de España es socavado, bien en el Congreso de los Diputados, bien en el nivel local de las provincias y de los ayuntamientos grandes de los municipios. Tenemos ahí la proclamación de Luis Companys, por ejemplo. Ricardo, vamos a ver, la persecución política ya no solo se centra pues en los grupos que podríamos calificar, de hecho así eran denominados, como fascistas, la Falange, Renovación Española, carlistas, etc. Ahora incluso contra la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. ¿Nos puedes explicar esto? Sí, porque tenemos que situarnos de nuevo en el año 36. Es decir, ese concepto del enemigo político se ha ido ampliando hasta entrar en todos aquellos que suponen una amenaza para las fuerzas que terminan configurando el Frente Popular. Entonces, ya no se trata del adversario político, sino del enemigo de clase. Esa república burguesa, moderada, del año 31, que no me canso de decirlo, que estaba sobre todo en la intelectualidad, no era tanto un proyecto acogido, por poner en unas comillas, por las masas. Entre las masas y los partidos y los sindicatos había organizaciones revolucionarias que lo que querían hacer en primer lugar era la revolución. Querían aprovechar la ocasión para la revolución. Para estas fuerzas, no solamente las organizaciones que podían considerarse de la derecha más radical, has mencionado a la Falange o los carlistas,
sino también las que podían ser de una derecha más moderada, con opciones de gobierno, se convierten en enemigos políticos. Finalmente... Luego, perdóname, Eduardo, dime. que hay una cosa que no he mencionado y creo que es importante para tratar de comprender todo el periodo. En el año 36, que venimos del 35 y del 34, la violencia política se ha convertido terriblemente, tristemente, en algo común en España. Ese matiz importa. Ya es hablamos de la violencia política de pistola, de bomba, de incendio. Sí. Claro. De sangre en la calle. Claro. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Eduardo, un placer siempre. Y a todos ustedes, ya saben, hasta mañana, amigos. Adiós. Muchas gracias.